Esta es una pieza de ciencia ficción escrita por humanos. Así que, pónganse cómodos y comencemos. Todos huyeron cuando la cazadora entró en la habitación, excepto la humana. Si disfrutan de este canal, por favor, tómense un momento para comprobar si están suscritos. La cámara T de la estación Meridian Prime se encontraba en ese peculiar estado de limbo diplomático, donde 47 especies intentaban coexistir sin provocar incidentes. Harold había dispuesto deliberadamente la disposición flexible de los asientos. Sin cabeza, sin jerarquía, solo ángulos se permitían la conversación sin ventaja táctica. Lo había aprendido estudiando las negociaciones humanas a lo largo de los siglos. La comodidad precedió al acuerdo. La reunión previa a la cumbre debía ser informal. Una discusión preliminar antes de que comenzaran en serio las negociaciones formales de los acuerdos de Andrómeda. Representantes de los Vestari, el colectivo Siltiano, la Confederación Krell y una docena de especies menores habían llegado durante la última hora. La conversación había sido mesurada, cautelosa, justo lo que se esperaba al discutir la distribución de 3 mundos habitables recién descubiertos. Entonces, la atmósfera cambió. No fue el sonido lo que anunció su llegada, aunque el pasillo exterior se había quedado en completo silencio. Fue la forma en que el aire mismo parecía contraerse, como si los sistemas ambientales de la estación se hubieran sincronizado con la respiración contenida de un cazador. Harold lo reconoció por los archivos informativos. La presencia de Guan la precedía como la sombra de un depredador cruzando el agua. Los delegados se dispersaron, no presas de pánico. La delegación Vestari estaba demasiado serena para eso, y los representantes siltianos mantuvieron sus conversaciones entrecortadas como si nada hubiera cambiado. Pero se movieron. Un oficial de seguridad, Krell, encontró repentinamente un asunto urgente en otra parte. 2 representantes de especies menores recogieron sus tabletas con estudiada despreocupación y se dirigieron a la salida. El representante comercial Silvio, que había estado enfrascado en lo que parecía una discusión seria sobre modelos de rendimiento agrícola, se disculpó cortésmente y se marchó. En 30 segundos, Harold estaba solo. Él no se puso de pie. Esa era la decisión clave, la que lo marcaría como notablemente insensato o algo completamente distinto. Permaneció sentado, con las manos alrededor de la delicada taza de porcelana que sostenía, y se giró hacia la entrada mientras ella cruzaba el umbral. Guan llenaba la puerta como una tormenta llena el cielo. Su armadura, de oro bruñido sobre un baño oscuro, captaba la luz artificial de la estación y la transformaba en algo casi líquido. El morado intenso de su cabello parecía absorber la luz en lugar de reflejarla. Pero fueron sus ojos los que lo detuvieron todo, luminosos, antiguos, pálidos como la luz de las estrellas en el vacío, y ahora fijos en Harold con la intensidad de un cazador que finalmente ha encontrado una presa significativa. Hizo una pausa. A esa distancia, Harold pudo ver las microexpresiones que delataban su sorpresa, una ligera tensión en las comisuras de sus ojos, la leve relajación de sus hombros mientras reevaluaba la situación. Todos huyeron, dijo. Su voz transmitía armónicos por debajo de la frecuencia de traducción estándar, capas de significado en un tono claramente diseñado por la evolución para la comunicación a distancia y a través de peligro. Me di cuenta, respondió Harold, manteniendo la voz firme y cálida. ¿Quieres un té? La pregunta flotaba entre ellos como algo frágil. Los ojos luminosos de Wandra recorrieron su rostro con la precisión de un escáner. Lo estaba evaluando. Eso era obvio. Evaluando los niveles de amenaza, calculando la distancia y el tiempo de respuesta, catalogando 100 variables que presumiblemente determinaban si debía matarlo. Té, repitió como si la palabra misma le fuera desconocida. Mezcla de hierbas de la tierra, dijo Harold, señalando la segunda taza que había preparado hacía 15 minutos, anticipando este escenario exacto. No se trataba específicamente de su llegada, desconocía el horario del cazador, sino de la necesidad de hospitalidad cuando cada instinto diplomático en la sala gritaba. Precaución. La manzanilla con menta supuestamente calmaba los nervios. Wandra entró en la cámara con la gracia controlada de alguien que jamás había hecho un movimiento innecesario en su vida. Cada paso era preciso, decidido. Se sentó frente a Harold con la misma deliberación que sugería que estaba eligiendo no matarlo, lo cual técnicamente era diferente a elegir hablar con él. Tomó la taza. Sus manos eran extraordinarias, de dedos largos con una sutil membrana entre los dedos y lo que parecían garras retráctiles enfundadas bajo las uñas. Se llevó el té a los labios e inhaló el vapor. Por un instante, cerró los ojos. —¿Por qué no corriste? —preguntó.
No una pregunta, sino una afirmación con incertidumbre al final. Harold dio un sorbo lento a su propio té. El calor lo invadió, enraizándolo en su propio cuerpo. Porque correr habría sido el fin de una conversación, y apuesto que no se venía a la sala de té para terminar conversaciones. Apuesto a que una era, dijo abriendo los ojos. Bajo esta luz, con su atención completamente centrada en él, Harold comprendió por qué los delegados desalojaban las salas. No se trataba solo de un depredador. Era algo que había evolucionado específicamente para ser letal en todas las especies. Algo que había tenido éxito en esa tarea con tanta frecuencia que su reputación la había precedido en todos los sistemas estelares. Eso es notablemente ingenuo para una diplomática. O notablemente segura de que eres más interesante que peligrosa, replicó Harold, sosteniéndole la mirada. Lo cual, debo aclarar, eres peligrosa. Es decir, obviamente, pero lo interesante es con lo que cuento. La comisura de los labios de Oneera se tensó. Por un instante, Harold pensó que había calculado mal por completo. Entonces tomó otro sorbo de té, y el gesto se sintió menos como una evaluación de la amenaza y más como una verdadera consideración. La delegación Vestari me espera, dijo tras un largo rato. Sí, coincidió Harold. Pero estás aquí, lo que significa algo, señaló vagamente la sala de té. Asimismo, a la improbabilidad fundamental de la situación que te interesaba más que al horario. Bra dejó su taza con deliberada precisión. La cerámica no hizo ningún ruido contra la mesa, lo que sugería un impresionante control muscular o toda una vida de práctica moviéndose por espacios donde el ruido era un inconveniente. Posiblemente ambas cosas. Volveré, dijo ella. No era exactamente una promesa, sino más bien una afirmación sobre la probabilidad futura. Se levantó con la misma fluida gracia con la que había entrado, y antes de que Harold pudiera formular una respuesta, se había ido. El aire en la cámara pareció reajustarse tras su ausencia. La presión se normalizó, aunque el corazón de Harold mantuvo su ritmo acelerado durante varias respiraciones más. Miró su taza de té abandonada, todavía medio llena, con el vapor ascendiendo en perezosas espirales. Entonces sonrió a su pesar y dio otro sorbo a su propio té enfriándose. Afuera, podía oír a los delegados comenzando a filtrarse de nuevo a los espacios adyacentes de la cámara. Las conversaciones se reanudaban como si la gravedad simplemente hubiera vuelto a la normalidad. Pero Harold permaneció sentado solo durante otro largo momento, comprendiendo visceralmente que algo fundamental había cambiado. La cazadora regresaría, y cuando lo hiciera, ninguno de los dos sería el mismo. Se volvieron a encontrar la noche siguiente, y Harold pudo convencerse de que era casualidad que hubiera vuelto la cámara de té por costumbre, y que Bra había aparecido porque estaba haciendo rondas, o atendiendo asuntos de seguridad, o cualquier otra explicación lógica que no requería reconocer que había planeado específicamente estar allí. Pero vio que sus ojos se dirigían hacia él en cuanto entró, y supo que ella también lo había planeado. «¿Volviste?», dijo Harold, ya preparando el té. El material informativo mencionaba que los humanos valoran la rutina, respondió Bra, acomodándose en el mismo asiento que la noche anterior. Estaba comprobando si la descripción era precisa, y parece estar incompleta. Los humanos valoran la rutina, pero también valoran desviarse de ella cuando ésta tiene un propósito que les resulta convincente. Ella lo observó servir la segunda taza. No he determinado qué categoría aplica aquí. Harold le entregó la porcelana humeante. Sus dedos no se tocaron del todo, pero el espacio entre ellos se sentía cargado. Tal vez ambas cosas. Tal vez soy rutinaria porque disfruto esto, y tú estás aquí porque quieres saber por qué nadie huye de ti. Los luminosos ojos de Wandra se entrecerraron levemente. Se llevó la taza a los labios, y Harold notó lo diferente que era su enfoque del té esta vez, con algo más cercano a la intención que a la mera evaluación. Estaba aprendiendo los rituales de su especie, aplicando el mismo marco analítico que presumiblemente se extendía a cada cacería, cada matanza, cada decisión calculada de su vida. «Háblame de la Tierra», dijo. «Los materiales informativos son funcionales, pero incompletos. Carecen de contexto para explicar por qué una especie recién surgida de su sistema planetario tendría presencia diplomática en las negociaciones de Andrómeda». Harold se recostó en su asiento, calentándose las manos alrededor de la taza. «Porque no tenemos nada que perder y todo que demostrar. No somos antiguos como los Vestari. No tenemos superioridad tecnológica como los Krell. No podemos reproducirnos colectivamente con un propósito como los Siltianos. Pero tenemos esta extraña cualidad. Somos adaptables.
Sobrevivimos aprendiendo a trabajar, juntos a pesar de ser fundamentalmente diferentes. Lo hicimos durante milenios, incluso antes de dejar nuestro propio mundo. Eso no responde a la pregunta de por qué estás aquí específicamente, observó Bra. Eso responde a la razón de la existencia humana. Tienes razón, admitió Harold. Tomó un sorbo de té, ganándose un momento. Estoy aquí porque lo pedí. La mayoría de los puestos diplomáticos son para políticos de carrera o especialistas en estrategia militar. Pero la humanidad aún está aprendiendo las reglas de combate galáctico, así que envían a gente joven a escuchar, a observar, a probar cosas que las potencias establecidas no se arriesgarían. Soy prescindible. La expresión de Wanda no cambió, pero su agarre a la taza se tensó casi imperceptiblemente. No pareces especialmente preocupada por tu prescindibilidad. ¿Debería? No sueles matar a la gente que te interesa, dijo Harold, sosteniéndole la mirada. Al menos, supongo que es ese patrón. De lo contrario, ya habrías eliminado la mitad de la delegación, y en cambio solo están nerviosos. Un sonido surgió de una época que podría haber sido algo así como diversión, una breve exhalación con una profundidad armoniosa. La suposición es parcialmente correcta. Mato objetivos y amenazas. Las entidades interesantes complican el sistema de categorías. Así que soy una complicación, dijo Harold. Estás notablemente sereno para una especie con elevadas respuestas al estrés metabólico. Wanda continuó como si no hubiera hablado. Tu frecuencia cardiovascular está elevada. Tus pupilas están dilatadas. Tu respiración es superficial. Sin embargo, tu comunicación sigue siendo coherente. Y tu elección de palabras no sugiere un miedo genuino. Eso es inusual. La mayoría de los seres oscilan entre la agresión y la capitulación cuando perciben una amenaza letal. Harold se volvió plenamente consciente de su cuerpo, del latido acelerado que ella había identificado, del sutil temblor que creía haber ocultado. Estoy aterrorizado, admitió. Simplemente no creo que mostrarlo sirva de nada. No me vas a matar porque soy lo suficientemente valiente como para admitir que tengo miedo. Me vas a matar o no según factores que no puedo controlar, así que opto por ser honesta en lugar de ponerme a la defensiva. Wanda ladeó la cabeza, un gesto que pareció activar múltiples órganos sensoriales de su neurología alienígena. Cuando volvió a hablar, su voz tenía menos matices armónicos, más simple de alguna manera. Los humanos somos ilógicos. Posiblemente, asintió Harold. Pero también somos la especie con la que siempre vuelves a hablar en lugar de atender tus verdaderas responsabilidades. Hablaron de la Tierra durante toda la noche, su geografía, su historia de conflicto y cooperación, la forma en que los humanos habían aprendido a crear significado en un universo que no ofrecía ninguno. Wanda preguntó sobre la guerra, y Harold se encontró explicando el combate humano con la precisión de un médico, estableciendo paralelismos con las estrategias de caza que ella presumiblemente había empleado a lo largo de su carrera. Cuando ella le preguntó sobre la pérdida, él habló del duelo de una manera que pareció sorprenderla genuinamente. El concepto de que los humanos no solo experimentaban la muerte de sus unidades sociales, sino que transformaban ese dolor en arte, literatura, música. ¿Por qué conmemorar el sufrimiento?, preguntó Wanda en lugar de sistematizar su prevención. Porque a veces el sufrimiento es el precio de la conexión, respondió Harold, y la conexión vale la pena. La conversación se prolongó hasta la hora en que Wanda necesitaba regresar a los aposentos de su delegación. Se levantó con su gracia característica, y Harold también se levantó. Una costumbre humana que aprendió más tarde tenía un significado específico. Estaré en la cámara de meditación secundaria mañana, dijo. Si quieres continuar con esto. Bra se dirigió a la salida y se detuvo en el umbral. Los Vexari están empezando a sospechar de mis ausencias. Una complicación. Podemos encontrar maneras de evitarlo, dijo Harold. Si quieres. Ella se giró para mirarlo, y bajo la suave luz de la sala de té, Harold pudo ver algo en sus ojos luminosos que no había estado allí antes. Algo que sugería que estaba analizando no solo su significado superficial, sino lo que se escondía bajo sus palabras, la vulnerabilidad bajo la compostura. Mañana, Onera confirmó la sala de meditación. Después de que ella se fuera, Harold permaneció sentado solo un largo rato, aún con su taza de té enfriándose en las manos, comprendiendo con repentina claridad que acababa de comenzar algo que podría convertirse en la conversación más importante de su vida o matarlo, posiblemente a ambas. Cosas,
Las negociaciones formales comenzaron a la mañana siguiente, y Harold se encontró sentado en la mesa principal, donde los representantes de las 47 especies podían observarse mutuamente. Un enfoque transparente que hacía visible para el colectivo cada microexpresión, cada táctica de negociación, cada momento de vacilación. Los acuerdos de Andrómeda, en esencia, eran elegantes. 3 mundos habitables recién descubiertos que se dividirían según las necesidades de las especies, la compatibilidad ecológica y la capacidad de asentamiento. Los Vestari querían el Kepler 452b, rico en minerales. El colectivo siltiano necesitaba la atmósfera de alta humedad del mundo secundario. Los Krell necesitaban un sistema con múltiples lunas para sus ciclos reproductivos sincronizados. Debería haber sido una negociación sencilla. Cada especie tenía preferencias claras que no entraban en conflicto directo. Pero Harold percibió inmediatamente las fracturas. Un delegado Vestari, no un superior, sino alguien con una clara alineación política, comenzó a complicar la discusión. Los pequeños puntos se intensificaron. Los siltianos, supuestamente indiferentes a la minología planetaria, repentinamente comenzaron a preocuparse por la composición del subsuelo. 2 especies menores que parecían alineadas revelaron repentinamente sus reclamos contrapuestos. Al otro lado de la mesa, los ojos luminosos de Wander recorrieron los patrones con la misma intensidad que había aplicado a sus conversaciones sobre el té. Harold captó su mirada en busca de un microcon y vio en ella un reconocimiento. Ella también veía la fractura, comprendiendo que no se trataba de una negociación normal. La sesión matutina concluyó sin resolución. Mientras los delegados salían, Harold notó que los patrones de seguridad habían cambiado. El jefe de seguridad Krell, que anteriormente había mantenido una posición neutral, de repente se coordinaba más estrechamente con el personal Vestari. Las frecuencias de comunicación que deberían haber sido canales abiertos mostraban segmentos cifrados. Encontró a Guan en la cámara de meditación secundaria esa noche, aunque llegó horas después de la hora habitual de reunión. Se movía con menos fluidez de lo habitual, y Harold se dio cuenta de que estaba agotada, no física, sino mentalmente, como se siente alguien que ha estado procesando información compleja durante largos periodos. Algo anda mal en la cumbre, dijo Harold sin preámbulos. Guanira se acomodó en su asiento y Harold preparó té con precisión experta. Ella lo aceptó y permanecieron en silencio durante varios instantes antes de que ella hablara. La delegación Vestari se está fracturando, dijo en voz baja. Lo que ven en la mesa de negociaciones es intencional. Múltiples facciones dentro de mi especie buscan resultados diferentes. Algunas quieren el mundo mineral. Otras persiguen una agenda que se extiende más allá de estos 3 planetas. ¿Qué clase de agenda?, preguntó Harold. Los dedos de Brass se apretaron alrededor de su taza de té. Todavía lo estoy determinando, pero he notado inconsistencias de seguridad, rotaciones de personal que no siguen los protocolos estándar, comunicación con delegaciones que no deberían tener motivos para coordinarse. Volvió sus luminosos ojos hacia él. ¿Has notado lo mismo? Por eso preguntaste si algo andaba mal. Harold asintió lentamente. He estado analizando patrones de negociación a lo largo de la historia de mi especie. ¿Qué está pasando hoy? Parece una secuencia de fallos predeterminada, como si alguien hubiera querido que estas negociaciones fracasaran. ¿Con qué propósito?, preguntó Guanir. Eso es lo que tenemos que determinar, respondió Harold, antes de que alguien muera. Como para recalcar su declaración, una alerta sonó a través del sistema de comunicación de la estación. El traductor de Harold captó parte del mensaje. Bloqueo de seguridad en el nivel 7. Emergencia médica a la sala de conferencias. Wanda se levantó de inmediato, sus instintos de cazadora anulando el protocolo diplomático. Harold la siguió, y se movieron por los pasillos con un propósito que sugería autoridad legítima, una dinámica que nunca había esperado. Un cazador humano y un alienígena moviéndose sincronizados. El nivel 7 era un caos controlado por los sistemas automatizados de la estación. El personal médico atendía a un representante siltiano desmayado. Monitoreo de signos vitales. Protocolos de emergencia activados. Pero Harold notó algo más. Una sutil decoloración alrededor de la abertura de alimentación del representante. Algo que parecía un residuo tóxico. Envenenamiento. Alguien había envenenado a un delegado. La presencia de Gwandra en la escena causó tensión inmediata. Su autoridad como guardia de seguridad de los Vestar, la representante sustituyó el protocolo habitual. Pero esa misma autoridad la convertía en una posible sospechosa, y ambos lo sabían. Empezó a hacer preguntas incisivas. ¿Quién tenía acceso?
¿Cuándo fue la representante observada por última vez? ¿Cuáles fueron los hallazgos toxicológicos preliminares? Un oficial de seguridad Krell respondió con suficiente información como para ser útil, pero Harold notó la evasiva cautelosa en las respuestas. Este oficial Krell sabía algo que no compartían. Para cuando regresaron a la cámara de meditación, habían pasado 2 horas, y ninguno de los dos había hablado directamente sobre la obvia implicación. La conspiración se extendía a la propia seguridad. El coordinador de seguridad de su delegación, dijo Harold con cautela, forma parte de lo que sea que esto sea. Los ojos luminosos de Wanda parecieron oscurecerse. El comandante Vexel siempre ha tenido ambiciones que van más allá de la gestión de la seguridad, pero nunca creí que se arriesgara a algo tan directo. ¿Por qué envenenaría a un delegado?, preguntó Harold. No desestabiliza las negociaciones. Añade urgencia, claro, pero también añade sospecha a la propia cumbre. A menos que el objetivo no sea una negociación exitosa, dijo Guan lentamente, analizando la lógica con él. A menos que el objetivo sea que los acuerdos fracasen estrepitosamente, que esta cumbre esté tan fracturada, tan contaminada por la sospecha que no sea posible llegar a un acuerdo. Los 3 mundos permanecen sin reclamar, sin gobierno, disponibles para quien tenga la fuerza militar para tomarlos. Heral terminó, no mediante la negociación de un tratado, sino mediante la conquista. Bra se levantó, paseándose con la intensidad controlada de un cazador analizando una cacería compleja. La conspiración es más grande que los Vestari. Hay varias delegaciones involucradas. Seguridad Krell, al menos elementos de la delegación siltiana, probablemente otros que no he identificado. Harold comprendió las implicaciones de inmediato, lo que significa que el liderazgo de su delegación forma parte de ella. Lo que significa, dijo una en voz muy baja, que no puede informar de esto por los canales normales sin exponerme como una amenaza para el éxito de la conspiración. Se giró para mirar a Harold, y en sus ojos luminosos, él vio algo que no esperaba reconocer. Una vulnerabilidad genuina. Esta legendaria cazadora, temida en todos los sistemas estelares, se enfrentaba a una situación en la que todas sus capacidades letales eran inútiles porque el peligro provenía de su propia jerarquía. Entonces no usamos los canales normales, dijo Harold. Encontramos aliados que no estén comprometidos. Construimos un caso. Recopilamos pruebas que hacen imposible ignorar la conspiración. Eso requiere confianza. Bra observó en una sala llena de delegados cuyas motivaciones son fundamentalmente sospechosas. Sí, asintió Harold. Por eso empezamos con personas que tienen menos que ganar con el éxito de la conspiración y lo hacemos con cuidado. Wanda se recostó en su asiento y Harold comenzó a preparar otra tetera. Necesitarían el ritual de la calma para lo que venía después. Pasar el análisis a la acción, de comprender el problema, desbaratar activamente una conspiración que involucraba a los más altos niveles de las jerarquías políticas de múltiples especies. El té se remojó y ninguno de los dos habló, ambos comprendiendo que nada sería sencillo a partir de ese momento. 3 días de cuidadosa investigación revelaron la arquitectura de la conspiración con brutal detalle. Harold y Bra se desplazaron por los sistemas de las estaciones como un cazador y su guía. Él, usando el acceso diplomático humano para recabar información de delegados desprevenidos. Ella, aplicando su letal intuición para distinguir la verdad de la distracción. El patrón emergió en pedazos. Múltiples facciones que aparentemente competían estaban en realidad coordinadas. Los Vestari querían el dominio militar sobre los 3 mundos. La facción Krell vio una oportunidad económica en un sistema sin gobierno. Los elementos siltianos tenían motivaciones que seguían sin estar claras, pero aún así estaban comprometidos con el sabotaje. La entidad coordinadora era algo llamado el Consejo de la Ascensión, una organización en la sombra que aparentemente había estado operando dentro de la comunidad galáctica durante más tiempo del que sospechaban. Su objetivo no era la simple adquisición territorial. Fue diseñado para desestabilizar las estructuras de poder existentes y crear conflictos que obligarían a las especies más pequeñas a establecer relaciones de dependencia con los patrocinadores del Consejo de la Ascensión. Y el comandante Vexel, superior de Wanda, había sido miembro durante 3 años. Lo supo la 4ª noche en un almacén privado cerca de la cámara de meditación, cuando Harold le presentó los registros de comunicación cifrados que había extraído de una terminal de seguridad Vestari. Sus ojos luminosos analizaron la documentación con precisión analítica, procesando no solo el contenido, sino también las implicaciones. Por su propia posición, su propia lealtad, su propia integridad. Me reclutó una vez,
dijo Wandra en voz baja hace 4 años. Sugirió que podría tener mayores oportunidades y ampliaba mi perspectiva más allá de la casa de la delegación Vestari. Me negué porque no entendía lo que me ofrecía. Me negué porque no me parecía honorable. Tenías razón a negarte, dijo Harold. Wandra se volvió hacia él, y él vio algo cristalizarse en su expresión. El liderazgo de mi delegación está comprometido. La jerarquía política de mi especie está fracturada. Si expongo esto, destruyo la credibilidad de los Vestar en la comunidad galáctica. Si no lo hago, millones de seres sufrirán cuando la agenda del Consejo de Ascensión fuerce conflicto y la dependencia. Hay una tercera opción, dijo Harold. Tú y yo los exponemos juntos. Tú, un cazador Vestari, aliado con un diplomático humano, hace que la conspiración sea más difícil de descartar como maniobras políticas de una sola facción. Eso requiere que tome una decisión, dijo Guanera, con una voz cargada de complejidad armónica. Enfrentarme a mi propia gente, declarar que los valores humanos, la honestidad, la conexión genuina, la confianza que trasciende la jerarquía de las especies, importan más que la lealtad a mi delegación. Sí, confirmó Harold, y no voy a fingir que no habrá consecuencias. Guan se acercó, y Harold sintió el peso de su presencia con nueva intensidad. Extendió la mano, sus largos dedos flotando cerca de su rostro. Y Harold comprendió que ella lo estaba procesando a través de todos los mecanismos sensoriales disponibles para sus firmas térmicas, microexpresiones, los marcadores químicos de su estado emocional. Estaba verificando con la precisión de su entrenamiento de cazadora si valía la catastrófica decisión que estaba considerando. Nunca he tomado decisiones basadas en factores fuera de mi control, dijo en voz baja. La caza siempre es calculable. El objetivo siempre es cuantificable. Tú no eres ninguna de las dos cosas. Lo sé, respondió Harold. Sin embargo, estoy aquí considerando destruir la posición política de mi propia especie por algo que no entiendo ni puedo calcular. Eso es conexión, dijo Harold. Eso es lo que intentaba explicar sobre los humanos. Hacemos cosas que no tienen sentido lógico porque la alternativa, perder a alguien que nos importa, es peor que cualquier consecuencia racional. Los dedos de Wanda finalmente tocaron su rostro, trazando la línea de su mandíbula con sorprendente delicadeza. Harold se quedó quieto, comprendiendo que ella seguía procesando, seguía analizando, pero con todo su ser en lugar de solo su intelecto. Si te equivocas en esto, dijo, si tu evaluación de los valores humanos es incorrecta, ambos moriremos. La conspiración nos eliminaría antes de que pudiéramos exponerlos. No me equivoco, dijo Harold. Te lo prometo. Wanda bajó la mano y, al encontrarse con sus ojos luminosos, Harold vio cómo su decisión se materializaba. Entonces los expondremos mañana en la sesión formal de negociación. Con las pruebas y los testigos que hemos reclutado, hacemos impensable que nos silencien a ambos sin que la conspiración quede clara. Pasaron el resto de la noche ultimando su estrategia, reclutando a los últimos de su coalición. Un representante siltiano con vínculos familiares fuera de la facción comprometida, un oficial de seguridad cruel que sospechaba de las actividades de sus superiores y 3 delegados de especies menores que eran los que más tenían que perder en unas negociaciones fallidas. Para cuando Bra abandonó el almacén cerca de Dawn, su plan era sólido. Para cuando Harold regresó a sus aposentos, comprendió que habían pasado de conversaciones peligrosas a acciones realmente peligrosas. El descubrimiento de la conspiración no sería sutil. Sería violento, político y potencialmente letal. Y estaba completamente comprometido con ello, no porque la lógica fuera insostenible, sino porque Bra había tomado su decisión, y ese era el único cálculo que importaba. Wanda no asistió a la sesión matutina de negociaciones. En cambio, envió un mensaje a los aposentos de Harold, solicitando su presencia en sus aposentos temporales. Una violación de protocolo tan profunda que Harold comprendió de inmediato que ya no se trataba de estrategia. Sus aposentos eran militares en su minimalismo, con armaduras, armas, estantes, superficies, de meditación y poco más. La iluminación artificial se atenuó a algo parecido a la luz natural de las estrellas, y Harold se dio cuenta de que había configurado el entorno para que coincidiera con el espectro de visibilidad óptimo de su especie. Estaba de pie junto a la ventana de aluminio transparente, observando las bahías de acoplamiento de las estaciones y la vasta oscuridad que se extendía más allá cuando él entró. Si mañana sale según lo planeado, dijo Wanda sin volverse, estaré separada de mi especie en el futuro previsible, marcada como traidora, posiblemente ejecutada si alguna vez regreso al espacio Vestari.
Mi carrera como cazadora termina. Mi reputación se convierte en algo completamente distinto. Harold se acercó, pero no la tocó. «¿Y si mañana sale mal? Moriremos», dijo Vanra simplemente. La conspiración nos elimina a ambos como prueba de su exposición. Se giró para mirarlo, y Harold vio algo en su expresión que nunca antes había visto. Miedo, desprevenido y genuino. Esta cazadora legendaria, temida en todos los sistemas estelares, temía perder algo que acababa de descubrir que existía. «Quiero entender lo que dijiste sobre la conexión», continuó Vanra. «Antes de que potencialmente muramos, quiero experimentarlo de la forma en que tú lo quisiste decir». Harold comprendió lo que le preguntaba y se acercó con deliberado cuidado, moviéndose con la lentitud suficiente para que pudiera cambiar de posición si quería. Pero Vanra no retrocedió. Permaneció quieta, observándolo con la intensidad de quien aprende una forma de ser completamente nueva. Cuando las manos de Harold alcanzaron su rostro, exhaló lentamente, y él sintió que la tensión en su cuerpo se aliviaba poco a poco. Su piel era cálida, teñida de verde por una complejidad biológica que la hacía a la vez extraña y profundamente presente. Trazó la línea definida de su pómulo, la curva de su sien, la forma en que sus ojos luminosos seguían sus movimientos con la precisión de un cazador que se había transformado en algo completamente distinto. «Esto es ineficaz», dijo Wandra, pero su voz no transmitía convicción. «Totalmente», asintió Harold y la besó. Su respuesta fue analítica. Al principio, parecía estar procesando las sensaciones, catalogando el intercambio químico, entendiendo el beso como un método de comunicación. Pero entonces algo cambió. Sus brazos se alzaron, sus dedos se enredaron en su cabello con sorprendente delicadeza, y comenzó a corresponder, no como un ejercicio de comprensión, sino como algo que trascendía el análisis lógico. Pasaron a la superficie de la meditación, y lo que siguió fue exploración en lugar de intimidad convencional. Wanda sentía una intensa curiosidad por la respuesta física humana, la forma en que se aceleraba su corazón, la forma en que se dilataban sus pupilas, los sutiles temblores que acompañaban a la excitación genuina. Harold estaba igualmente fascinado por su fisicalidad alienígena, la forma en que su piel cambiaba de color bajo la intensidad emocional, la forma en que sus ojos luminosos parecían brillar con más intensidad cuando era vulnerable, la forma en que su cuerpo se movía con gracia letal incluso en momentos de ternura. Hacían el amor con la incomodidad de dos especies que aprenden el lenguaje físico de la otra, con momentos de genuina ternura mezclados con ajustes prácticos cuando sus anatomías no encajaban del todo. Hubo risas en un momento dado, risas genuinas compartidas cuando una configuración resultaba físicamente inimaginable, y esa risa se sentía más significativa que el placer físico en sí. Después, yacían en la oscuridad de sus aposentos, con el brazo de Harold sobre su torso y la cabeza de ella apoyada en su pecho. Podía oír los latidos de su corazón con claridad. Un oído alienígena, percibiendo un ritmo alienígena de una manera que aparentemente la fascinaba. «Los humanos son irracionales», dijo Vanra en voz baja. «Toman decisiones basadas en el apego emocional a los resultados en lugar de en la evaluación lógica de la probabilidad. Valoran la confianza por encima de la seguridad. Eres ineficiente en tu procesamiento neuronal y limitada en tus capacidades físicas». «Todo cierto», reconoció Harold. Y aún así, Wanda continuó, «Eres el primer ser que he conocido que me ha hecho reconsiderar si la capacidad letal es realmente el valor más alto». Harold se giró para mirarla, y sus ojos luminosos se encontraron con los suyos con algo que parecía paz. «Me has hecho reconsiderar si vale la pena perderte por seguridad». La expresión de Vanny se tensó, y Harold se dio cuenta de que intentaba no llorar. Su especie aparentemente experimentaba emociones de liberación por vías similares, pero era evidente que no estaba familiarizada con la sensación. «Estoy aterrorizada», dijo. Las palabras, cargadas de una complejidad armónica, sugerían emociones mucho más profundas de lo que la sintaxis podía transmitir, no de la muerte. «He aceptado la muerte como un resultado probable desde que me convertí en cazadora. Me aterroriza esto, haber descubierto algo que hace que la supervivencia importe de una manera que no se trata de función y deber». Harold la abrazó más fuerte y permanecieron en silencio, mientras el ciclo de la falsa noche se transformaba en un amanecer artificial. Ambos comprendían que, pasara lo que pasara en la sesión de negociación, lo que hiciera la conspiración en respuesta a su exposición, ya se habían transformado mutuamente de forma fundamental. Para cuando Harold salió de sus aposentos, ambos comprendieron que ya no operaban como individuos separados con intereses convergentes.
Estaban comprometidos el uno con el otro de una manera que simplificaba cada decisión posterior al ser más compleja. Continuarían porque continuar era la única manera de honrar lo que habían comenzado. La mañana anterior a la exposición, Harold y Brad recorrieron la estación a intervalos cuidadosamente sincronizados, cada uno con datos protegidos en formatos que no podían ser interceptados por los sistemas estándar de la estación. Habían identificado a los miembros de su coalición durante los días previos de investigación, pero confirmar su participación requería conversaciones en persona donde la confianza se transmitiera a través de algo más que simples mensajes cifrados. La primera fue la representante Silviana designada Escael, aunque Harold la había considerado en privado la curiosa desde su primera presentación formal. Ocupaba una de las húmedas cámaras de cultivo de la estación. Su iridiscente carapaza reflejaba la luz en múltiples espectros. Cuando Juanita y Harold entraron, la antena de Esque se orientó hacia ellos con visible interés. «Me piden que declare mi facción dentro de la delegación silviana», dijo Escael, mientras su traductor traducía su comunicación química a la sintaxis lingüística estándar. «Exponer públicamente que mi familia se ha mantenido independiente de la influencia del Consejo de la Ascensión. Esto creará facciones dentro de mi especie que podrían tardar generaciones en resolverse». «Sí», confirmó Harold, «y no fingiré que el costo es aceptable, pero la alternativa es permitir que la conspiración desestabilice a toda la comunidad galáctica». El exoesqueleto de Esque se onduló en lo que Herald había aprendido a reconocer como el equivalente silviano de una profunda consideración. La especie humana valora la verdad, incluso cuando la verdad tiene consecuencias. He observado esto en el comportamiento de su delegación. Carecen de los sofisticados mecanismos de engaño que la mayoría de las especies galácticas han desarrollado. Es casi refrescante en su primitivismo. ¿Es un sí?, preguntó Bra. «Es un sí», confirmó Esquirrel. «Pero si esto falla, comunicaré personalmente a los altos líderes de su especie exactamente cómo la delegación humana no evalúa adecuadamente la conspiración antes de que llegara a esta etapa». Su segundo aliado era el comandante Tex de la Fuerza de Seguridad Krell, un individuo corpulento y armado cuyo porte militar sugería décadas de servicio. Ocupaba sus propios aposentos, austeros y organizados con la precisión de quien había hecho de la eficiencia su filosofía. Cuando Harold y Bra presentaron las pruebas, la respuesta de Tex fue inmediata e inequívoca. «Mi facción lleva meses sospechando esto», dijo. Su comunicación de baja frecuencia hacía vibrar a Harold Sternum. «El comandante Telestark ha estado desviando recursos a través de canales no autorizados. Mi lealtad es a la soberanía Krell y a la integridad de la cooperación galáctica. Su exposición sirve a ambas. Confirmaré las pruebas ante la delegación». La tercera reunión fue más complicada. Una de las delegadas menores de la especie, nombrada por un representante de Vaugen, requirió una extensa discusión sobre por qué debía arriesgar a toda su delegación para apoyar la exposición. Harold explicó la amenaza de la conspiración a la independencia de la especie. Guan lo explicó en términos de traición a la confianza fundamental. Para cuando abandonaron los aposentos de Cater, ella había aceptado, aunque su compromiso tenía el peso de alguien que toma una decisión que alteraría la trayectoria de su especie. Esa noche, en la cámara de meditación secundaria, Harold y Wanda revisaron la coalición. Escael y su facción siliana, el comprensivo personal de seguridad Krell, Cater y su delegación Born, y otros 3 representantes de especies menores que tenían menos poder político que perder y, por lo tanto, más que ganar con el éxito del acuerdo genuino. 9 representantes más nosotros contra una conspiración que abarca varias especies importantes, dijo Wanda, analizando la situación táctica con su característica precisión. Nos superan en número y armamento políticamente. Pero tenemos documentación, replicó Harold. Tenemos tu credibilidad como cazador Vestari dispuesto a traicionar a tu propia delegación. Tenemos la autoridad de la familia Escael dentro de la jerarquía siltiana. Tenemos la credibilidad militar. No intentamos ganar votos. Intentamos que la conspiración sea innegable. Los ojos luminosos de Wanda se fijaron en su rostro, y Harold vio en ellos algo que podría haber sido admiración. Los humanos son estrategas a pesar de carecer de la eficiencia de procesamiento que suele acompañar al pensamiento estratégico. Alcanzan la sofisticación mediante el compromiso emocional con los resultados, más que mediante una capacidad analítica superior. ¿Estás diciendo que tenemos suerte?, preguntó Harold divertido. Digo, respondió Vanra, acercándose, que me has enseñado que la suerte es quizás otra forma de describir lo que sucede cuando los seres se comprometen por completo con algo en lo que creen. La probabilidad no mejora,
pero el compromiso se convierte en la estrategia misma. Ella lo besó entonces en la sala de donde se conocieron, y Harold comprendió que, pasara lo que pasara mañana, ya habían tenido éxito en algo fundamental. Habían logrado que la conexión trascendiera las barreras de las especies, transformado los instintos de supervivencia individuales en un propósito colectivo y demostrado que la confianza genuina podía funcionar donde las minaciones políticas fracasaban. Mañana sería la ejecución. Esta noche seguía siendo la decisión de seguir adelante, y ambos estaban comprometidos con ese avance. Sin duda, la sesión formal de negociación comenzó con las presentaciones ceremoniales del comandante de la estación Meridian, un burócrata llamado Corbis, cuya autoridad se extendía a las operaciones de la estación, pero no a las complejidades políticas de las negociaciones a escala galáctica. Presentó la agenda del día, las discusiones finales sobre la distribución de recursos, el texto preliminar del tratado y las firmas de confirmación. Lo que no sabía era que su estación estaba a punto de experimentar una de las crisis políticas más significativas de la historia galáctica reciente. Harold se sentó en su puesto designado entre la delegación humana. Wanda se encontraba en su puesto de seguridad cerca de la delegación Vestari, con la armadura reluciente y los ojos luminosos escudriñando la cámara con la precisión de alguien preparado para la violencia pero que espera algo completamente distinto. Las primeras 2 horas transcurrieron en un caos orquestado. La delegación Vestari planteó objeciones a la distribución planetaria. Los representantes estianos, supuestamente unidos, revelaron repentinamente que facciones internas debatían los requisitos atmosféricos. El contingente Krell planteó preocupaciones de seguridad sobre el texto propuesto para el tratado. Todo se desarrollaba exactamente como la conspiración lo había planeado. Las negociaciones se tornaron agrias, la confianza entre las especies se erosionó, los cimientos del acuerdo se derrumbaron en sospechas mutuas. Entonces Harold se puso de pie. El diplomático de alto rango Ruiz, jefe de la delegación humana, comenzó a indicarle que permaneciera sentado, pero Harold ya se había dirigido a la plataforma central de presentaciones. Su traductor se activó y comenzó a hablar con la calma deliberada de quien se dirige a una historia galáctica. Quiero presentar pruebas de una conspiración coordinada que involucra a representantes de al menos 4 especies principales, diseñada para sabotear estas negociaciones y dejar los 3 mundos en disputa sin gobierno y disponibles para la conquista militar. La cámara explotó. Los delegados gritaron en frecuencias de comunicación superpuestas. El personal de seguridad de la estación se dirigió hacia Heral con las armas desenfundadas. El comandante Vexel de la delegación Vestari se levantó con gracia letal, moviendo la mano hacia un arma. Wanda se movió a una velocidad increíble. Cruzó la cámara en 3 zancadas, colocándose entre el comandante Vexel y Harold. Su armadura reflejó la luz al adoptar una postura de combate, pero no desenfundó su arma. En cambio, miró fijamente a su superior y habló con la autoridad de quien expresa la verdad fundamental. Estoy exponiendo la conspiración del Consejo de la Ascensión a esta delegación, declaró Wanda, y solicito asilo a los firmantes de los acuerdos. El comandante Vexel es un agente comprometido. La coordinación de seguridad Vestari ha sido infiltrada por esta organización en la sombra. Se desató el caos. El personal de seguridad intentó retirar físicamente a Wanda. Las fuerzas de la estación se movilizaron para contener la escalada de la situación. La delegación Vestari se dividió. Algunos representantes se movilizaron para contener a Vexel y otros intentaron llegar a Wanda. La guerra interna de facciones de los contingentes siltianos estalló en una discusión abierta. El comandante Krell, Tex, activó sus protocolos de seguridad, bloqueando la cámara e impidiendo la intervención externa. Harold presentó la documentación a través del sistema de comunicación de la cámara, mientras Brass se enfrentaba cuerpo a cuerpo con 3 agentes de seguridad. No los mató, los desarmó, los sometió y los dejó inconscientes con la letal eficacia de alguien entrenado para eliminar amenazas. Pero en todo momento, permaneció entre la creciente violencia y Harold, dándole tiempo para presentar los registros de comunicación cifrados, los registros financieros de la conspiración y la evidencia de las operaciones encubiertas del Consejo de la Ascensión. Escre se dirigió a la plataforma de presentación y corroboró los datos con la inteligencia de su propia familia. Tex denunció públicamente a la facción Krell involucrada en la conspiración. Carter y los demás representantes de especies menores testificaron sobre intentos de coaccionar a sus delegaciones para que participaran. Para cuando la seguridad logró someter físicamente a la mayoría de los participantes activos de la conspiración, la evidencia era irrefutable. La existencia del Consejo de la Ascensión, sus objetivos,
su metodología, todo fue expuesto a 47 especies simultáneamente. El comandante Vexel logró acceder a una terminal de comunicaciones antes de que Wanda pudiera detenerlo, y Harold observó cómo el comandante activaba un protocolo de bloqueo en toda la estación, una medida de seguridad aparentemente oculta bajo la autoridad delegada de los Vestari. La cámara se selló y los puertos de acoplamiento exteriores se bloquearon. Un escenario de alta probabilidad de toma de rehenes o acción terrorista se activó a través de los protocolos de contingencia de múltiples especies. Wanda regresó a la posición de Harold, con la armadura ligeramente quemada por la descarga del arma de energía. Sus ojos luminosos reflejaban la intensidad abrasadora de alguien en combate activo. Pero cuando miró a Harold, esa intensidad se suavizó hasta convertirse en algo casi desesperado. «Ha activado un protocolo de mano muerta», dijo en voz baja. «Si no puede salir vivo de esta estación, activará la detonación del núcleo de energía de la estación. Está diseñado para evitar que se exponga la conspiración en este escenario, que requeriría que sobreviviera para enfrentar la justicia». Harold comprendió la implicación. La célula Vex se había transformado de un conspirador capturado a un potencial evento de múltiples víctimas. A menos que pudieran alcanzarlo, desactivar el protocolo, convencerlo de que su vida tenía valor más allá de su conspiración, 40.000 seres en esta estación morirían, y Juanita era la única que podría alcanzarlo a tiempo. Se dirigió hacia la salida de la cámara donde la célula Vex se había retirado y Harold la agarró del brazo, sin pensar en la insensatez táctica de la acción. «No», dijo. «¡Demonios! ¡Que los mate a todos!», respondió Wanda con una voz notablemente tranquila para alguien a punto de atacar a su antiguo superior. «Soy la única que puede alcanzarlo antes de que complete la secuencia de detonación. Soy más rápida que cualquier miembro del personal de seguridad. Soy la única persona aquí a la que realmente podría escuchar». Harold le soltó el brazo, comprendiendo que cualquier retraso era otro segundo que la célula Vex podría usar para iniciar los protocolos de desactivación. Wanda se adentró en el pasillo con un propósito letal, y Harold se quedó en la cámara con cientos de representantes políticos, todos los cuales acababan de presenciar el desmoronamiento de la estabilidad galáctica. Escre se movió a su posición. «Su especie tiende a tomar decisiones estratégicas realmente terribles», observó el representante siltiano. «Permitir que su compañera se enfrente a una amenaza letal para salvar a personas que aún podrían buscar venganza contra ambos es notablemente ilógico». «Probablemente», reconoció Harold, «pero ella nunca se perdonaría si no lo intentaba. Y yo nunca me perdonaría si la detuviera». Esperaron, todos, a que Bra regresara con la crisis resuelta o a que la estación comenzara su catastrófica secuencia de falla eléctrica. Wanda regresó 14 minutos después, con su armadura quemada aún más que antes, y la sangre manando de una laceración en su hombro donde Vexel había logrado golpearla con un arma antes de que ella lo incapacitara. Detrás de ella venían 2 agentes de seguridad, Krell que llevaban a la comandante, inconsciente pero viva. Había elegido incapacitar a su superior en lugar de matarla, incluso cuando su propia vida estaba en juego. Y Harold comprendió que esa decisión tenía un profundo significado, sobre en que se había convertido Bra durante el tiempo que habían estado juntas. El núcleo de energía de la estación permaneció intacto. El protocolo de detonación fue desactivado. Los participantes activos de la conspiración estaban bajo custodia. Lo que quedaba eran las consecuencias políticas. 47 especies, repentinamente conscientes de que sus estructuras políticas habían sido infiltradas por una organización en la sombra, se vieron obligadas a afrontar las implicaciones de una traición coordinada e intentar determinar si la cooperación galáctica era siquiera posible dado el nivel de desconfianza a que se había expuesto. Las negociaciones se reanudaron al día siguiente, pero todo había cambiado radicalmente. La delegación Vestari se dividió en facciones abiertas, quienes apoyaban la exposición de Wanda y quienes la consideraban una traidora a los intereses de la especie. El colectivo siltiano experimentó una reorganización interna similar. La civilización Krell se enfrentó a serias dudas sobre si se podía confiar en su estructura militar para futuras operaciones de seguridad. Pero algo más cambió también. Las otras especies, las delegaciones menores, las partes previamente no involucradas, comenzaron a ver la exposición de la conspiración como una oportunidad en lugar de una catástrofe. Si las grandes potencias habían sido infiltradas, entonces quizás la cooperación genuina ofrecía mayor seguridad que las maniobras individuales. Quizás la honestidad sobre el compromiso y la vulnerabilidad mutua era estratégicamente superior a la sospecha perpetua. Harold fue ascendido de oficial subalterno a negociador principal, un puesto que nunca buscó y que apenas comprendía.
Guanira, declarada traidora por los líderes de su propia delegación, se convirtió en embajadora de la cooperación interespecies, un rol que habría sido ridículo si su credibilidad no lo hubiera hecho inevitable. Pasaron por la estación en los días posteriores a la revelación, con su relación personal transformada de secreto a hecho público. Ver a una cazadora humana y alienígena trabajando en alianza, hablando con una conexión obvia y genuina, comenzó a cambiar la percepción de otras delegaciones sobre el verdadero significado de la cooperación. No se trataba de eliminar las diferencias, se trataba de confiar a través de ellas. La facción Vestari que apoyaba a Wanda finalmente creció lo suficiente como para influir en la postura oficial de la delegación. El contingente estián se reorganizó en torno a la autoridad familiar de Skael y renovó su compromiso con la cooperación genuina. Los Krell, bajo el liderazgo de Tex, implementaron nuevos mecanismos de supervisión diseñados específicamente para prevenir operaciones encubiertas. Pero el momento más significativo llegó el 7º día después de la revelación, cuando Harold se presentó en la sala de negociaciones formales y formuló a las delegaciones reunidas una pregunta que pareció sorprender a todos, incluido él mismo. ¿Y si la existencia de la conspiración realmente prueba algo importante? ¿Y si demuestra que no se puede confiar a las especies individuales el poder aislado, sino que la supervisión colectiva, la transparencia genuina y la responsabilidad mutua crean una seguridad que ninguna facción puede lograr sola? La sala guardó silencio. Entonces Skrull comenzó a articular cómo el pensamiento colectivo estiano podría respaldar el intercambio transparente de recursos. Los protocolos de seguridad esbozados requerirían la cooperación entre especies para funcionar. Las especies menores comenzaron a discutir cómo sus capacidades militares, más reducidas, podrían amplificarse mediante una alianza genuina en lugar de verse disminuidas por el aislamiento competitivo. Para el 10º día, los acuerdos de Andrómeda se habían convertido en algo más complejo y radical de lo que se había previsto originalmente. No se trataba de 3 mundos divididos por la preferencia de las especies. Eran 3 mundos gobernados conjuntamente por delegaciones rotativas de todas las especies participantes, con supervisión de seguridad, gestión de recursos y procedimientos de asentamiento que requerían el consenso de representantes de todos los orígenes evolutivos, sistemas culturales y sectores galácticos. Era más caótico que el plan original. Era menos eficiente de lo que cualquier especie habría diseñado para sí misma. Requería un compromiso constante que ninguna facción habría elegido voluntariamente. En otras palabras, era esencialmente humano en su enfoque. Esa noche, mientras el texto del tratado recibía su confirmación formal final, Harold se encontraba en la plataforma de observación principal de la estación con Bra a su lado, ambos contemplando la vasta oscuridad del espacio. A su alrededor, naves de 47 especies se preparaban para partir. Algunas se dirigían a los mundos recién gobernados, otras a sus sistemas de origen. Todos ellos con noticias de una reestructuración política que no surgió de la fuerza ni de la superioridad estratégica, sino de la genuina vulnerabilidad y confianza. Los Vestari solicitan formalmente que permanezca en el exilio, dijo Gwandra en voz baja. Están votando para despojarme de mi ciudadanía, aparentemente para protegerme de posibles represalias, prácticamente para distanciarse de mi cooperación con los humanos. Harold esperó, comprendiendo que había más. He solicitado asilo ante el órgano rector del acuerdo, continuó Gwandra, lo que significa que permaneceré aquí, ayudando a coordinar los protocolos de seguridad compartidos. También significa que estoy separada permanentemente de mi especie, de mi mundo natal, de toda mi existencia anterior. Se giró hacia Harold. Sus ojos luminosos cargaban con el peso de esa pérdida, combinado con algo más, algo que parecía paz. Estoy aterrorizada, dijo. Y Harold percibió la vulnerabilidad bajo sus palabras. Y también estoy más seguro que nunca de cualquier decisión. Porque quedarme aquí contigo, construyendo algo que una especie, importa más que regresar a algo que entiendo. Harold le tomó la mano, entrelazando sus dedos en un gesto que habría sido irreal imaginar semanas atrás. A su alrededor, las luces de la estación se reflejaban en su piel verde lima, haciéndola brillar con la belleza sobrenatural que al principio había aterrorizado a todos a su alrededor. ¿Y ahora qué pasa?, preguntó. Ahora, respondió Wandra, descubrimos qué significa la conexión cuando trascienden no solo las fronteras personales, sino también las divisiones biológicas, culturales y galácticas. Continuamos la cacería más peligrosa que he emprendido, la búsqueda de la paz genuina. Harold sonrió,
Comprendiendo que esta legendaria cazadora finalmente había encontrado una presa que requeriría todas sus habilidades para perseguirla, no porque necesitara ser asesinada, sino porque necesitaba ser protegida, nutrida y defendida de todas las fuerzas que con gusto la destruirían. 3 meses después de la implementación de los acuerdos, Harold se encontró en una sala de conferencias con representantes de 5 especies principales, discutiendo protocolos de seguridad que habrían parecido irreales antes de que se revelara la conspiración. La conversación se movía con una fluidez que sugería una confianza genuina, no la ausencia de desacuerdo, sino la confianza de que el desacuerdo no resultaría en engaño ni traición. El enfoque humano para llegar a acuerdos es ineficiente. Observó cómo sus antebrazos gesticulaban en patrones que Harold había aprendido a reconocer como aprobación. Requiere una discusión extensa, una atención genuina a las perspectivas minoritarias y una inversión de tiempo en la construcción de relaciones en lugar de simples protocolos de decisión. Y, sin embargo, paradójicamente, genera resultados más estables que la implementación autoritaria. Porque los seres no se resisten a las decisiones en cuya creación han participado, añadió Escre, mientras su exoesqueleto ondulaba en lo que Herald reconoció como un acuerdo silviano. El fracaso del Consejo de la Ascensión no fue, en última instancia, militar. Se trataba de que las criaturas no permanecían leales a las organizaciones que no reconocían su participación en la toma de decisiones. Harold los escuchó discutir las implicaciones con genuino interés, observando cómo la revelación de la conspiración había transformado no solo las estructuras políticas, sino también la comprensión fundamental de lo que hacía que la cooperación funcionara. La delegación Vestari, aún fracturada pero sanando lentamente, había enviado a un representante para observar la implementación de los protocolos de seguridad, un gesto hacia una eventual reintegración a la comunidad galáctica en general. Gwandra se encontraba cerca de la entrada de la cámara, y Harold la sorprendió observando los procedimientos con la intensidad analítica que le imponía a todo. Su rol había evolucionado de coordinadora de seguridad a algo más cercano a un puente cultural. Ayudaba a otras especies a comprender los enfoques humanos para el compromiso, al tiempo que traducía las perspectivas alienígenas para los humanos que aún estaban aprendiendo la complejidad galáctica. Esa noche, trabajaron juntos en las oficinas que gobernaban los acuerdos, revisando informes de los 3 mundos en disputa donde la administración conjunta comenzaba su implementación. Fue un trabajo tedioso. Informes de asignación de recursos, horarios de rotación de seguridad, protocolos de interacción con especies autóctonas, pero tuvo un peso que Herald no había previsto. En las discusiones académicas, lo llaman el paradigma humano. Gwandra observó al leer el análisis de una revista militar Krell, sugiriendo que el enfoque de su especie hacia la cooperación a través de la vulnerabilidad representa un avance evolutivo en la organización política. Eso es ridículo. Harold dijo, los humanos nos hemos estado matando unos a otros por ideología y competencia por recursos durante toda nuestra historia. No somos avanzados en nada. Eres avanzado en el aprendizaje, respondió Vanye, con sus luminosos ojos fijos en él. Reconoces los fracasos, te adaptas, lo vuelves a intentar. La mayoría de las especies logran calcificarse o fracasan y colapsan. Los humanos fracasan, examinan por qué continúan. Esa flexibilidad es lo que la conspiración malinterpretó. Asumió que exponer el faccionalismo interno destruiría su cohesión. En cambio, los obligó a una mayor cohesión porque exigían honestidad sobre el faccionalismo. Harold consideró esto mientras procesaba los informes de recursos, comprendiendo que Vano estaba articulando algo crucial sobre la naturaleza humana que la mayoría de los humanos no habían reconocido por completo. Entonces, lo que están diciendo, dijo lentamente, es que la mayor fortaleza de la humanidad no es nuestra capacidad militar ni nuestra innovación tecnológica. Es que estamos dispuestos a mirar el fracaso y cambiarnos a nosotros mismos en respuesta. Precisamente, confirmó Bra. La conspiración fracasó porque sus arquitectos no pudieron concebir una especie que se desmantelara públicamente en busca de algo mejor. Esperaban que protegieran su reputación, mantuvieran su posición, perpetuaran su ventaja. En cambio, hicieron lo contrario. Harold pensó en esa evaluación mientras continuaban trabajando, terminando los informes mientras la noche artificial de la estación El Ciclo se profundizó en la oscuridad total. La plataforma de observación ofrecía una vista de los 3 mundos recién gobernados, girando en sus mecánicas orbitales, habitables, ricos en recursos, gestionados ahora por representantes de especies con incompatibilidades biológicas fundamentales. No debería haber funcionado.
Según todas las evaluaciones lógicas, la estructura de gobierno del acuerdo debería haberse derrumbado bajo el peso de las diferencias entre especies y los intereses en pugna. Pero algo había cambiado en la forma en que las delegaciones abordaban su mandato. La revelación de la conspiración los había obligado a reconocer que el aislamiento y la sospecha creaban vulnerabilidad, mientras que la transparencia y la colaboración genuinas creaban seguridad real. Wanda se acercó a Harold en la ventana, y él sintió el peso familiar de su presencia, tanto la realidad física de su proximidad como la gravedad emocional que había llegado a ejercer sobre toda su existencia. He sido aprobada para la residencia permanente, dijo en voz baja. El órgano rector del acuerdo votó por unanimidad. Oficialmente ya no estoy clasificada como refugiada desplazada de mi especie. Soy residente reconocida de esta estación y miembro de la estructura administrativa galáctica. Harold le tomó la mano, maravillándose de nuevo ante la realidad física del contacto a través de las barreras entre especies. Es extraordinario. Es aterrador, corrigió Juan, porque hace realidad algo que he estado analizando intelectualmente. Estoy construyendo una identidad completamente nueva. No como Obra la Cazadora, no como una representante Vestari, como algo sin marco ni precedente. Me estoy convirtiendo en algo sin precedentes. Eso es lo que he estado diciendo de nosotros todo este tiempo, respondió Harold. Toda esta relación no tiene precedentes. Que tú estés aquí no tiene precedentes. Lo que hemos construido no tiene precedentes. Los ojos luminosos de Wanda se encontraron con los suyos, y Harold vio algo cristalizarse en su expresión. La aceptación de la incertidumbre fundamental combinada con el compromiso de perseguirla de todos modos. Era la expresión de alguien que finalmente había interiorizado que la mayor fortaleza no estaba en el control ni en la certeza, sino en la voluntad de seguir adelante a pesar de ninguna de las dos. Entonces sigamos siendo sin precedentes, dijo. 6 meses después de la implementación de los acuerdos de Andrómeda, Harold se puso de pie. La cámara de observación por última vez, antes de su traslado a la colonia humana en Kepler 452b. Fue reasignado como coordinador de enlace, no porque hubiera demostrado ser un diplomático brillante, sino porque el órgano rector del acuerdo reconoció que el valor de su especie en la comunidad galáctica residía específicamente en el enfoque de cooperación que él había modelado. La humanidad se estaba integrando en la política galáctica, no como una potencia militar o un innovador tecnológico, sino como algo que había sorprendido a todos, artífices de una paz genuina. Gwandra había sido aprobada para el mismo traslado. El órgano rector había reconocido oficialmente que su colaboración era simbiótica. Lo que Harold aportó a la comunicación, Wanda la aportó a la implementación gracias a su credibilidad y competencia. Trabajarían juntos para establecer la relación del asentamiento humano con la gobernanza compartida de los acuerdos, modelando exactamente el tipo de cooperación que el tratado estaba diseñado para fomentar. Pero antes del traslado, pasaron horas trabajando juntos en silencio, atravesando transiciones administrativas y preparativos finales. También hubo momentos como este, juntos en la ventana mientras los sistemas de la estación se preparaban para el siguiente ciclo de actividad diplomática. Los Vestari están reanudando el diálogo conmigo, dijo Guanira, leyendo las comunicaciones actualizadas. Todavía no se trata de la restauración formal de la ciudadanía, pero sí de conversaciones preliminares sobre la reintegración. Mi familia ha empezado a contactarme. Harold percibió las complejas emociones que subyacían en sus palabras, anhelo mezclado con incertidumbre, la tensión entre dos identidades que no podían reconciliarse del todo, pero que podrían coexistir con el tiempo. ¿Vas a volver?, preguntó. No, dijo Wandra simplemente. Pero permito que mi mundo natal y mi familia sean algo con lo que mantengo una conexión en lugar de rechazarlos por completo. Es un tipo de reconciliación que no creía posible. Harold comprendió que esto representaba un crecimiento más allá de lo que ninguno de los dos había anticipado cuando se conocieron en la sala de té. Guanira estaba aprendiendo a sostener múltiples verdades simultáneamente, que seguía siendo Vestari, pero que su compromiso con Harold y su trabajo compartido trascendía la lealtad a la especie, que el hogar podía significar varias cosas, y que dejar un lugar no requería borrarlo de tu identidad. «Ven conmigo», dijo Harold de repente. «Después de que se completen los protocolos de transferencia, regresa a la Tierra conmigo. No para quedarte. Sé que la atmósfera no te sostendrá por largos periodos, pero ven a visitarme. Entiende de dónde vengo. Conoce a la especie que crea toda esta incomprensible diplomacia basada en el compromiso». La expresión de Wanda cambió a sorpresa, seguida de algo que parecía genuino deleite.
Tu especie experimenta miedo a ser comprendida. ¿Quieres mostrarme dónde evolucionaste? Déjame ver los contextos biológicos y sociales que moldearon tu forma de conectar. Eso es notablemente humano. ¿Es un sí?, preguntó Harold. Es un sí, confirmó Bra. Después de que se establezcan nuestros protocolos iniciales en Kepler 452b, solicitaré un permiso temporal y visitaré su mundo. Quiero comprenderlos en el contexto de su propia especie, ver cómo funcionan en el entorno que los creó. Trabajaron toda la noche, completando las últimas transiciones administrativas y revisando los protocolos preliminares para el asentamiento humano. Para cuando el amanecer artificial de la estación comenzó su ciclo, habían finalizado toda la documentación para su traslado. Los aposentos de Heral contenían mínimas posesiones. El equipamiento habitual de un diplomático subalterno nunca estuvo destinado a acumular efectos personales significativos. Los aposentos de Wandra eran igualmente vacíos, aunque sus soportes para armaduras y superficies de meditación serían transferidos a su nueva asignación. Recorrieron la estación en las horas de silencio antes de que se reanudara la actividad, despidiéndose de los espacios que se habían vuelto sagrados con su transformación. En la cámara de meditación secundaria, donde habían discutido por primera vez la conspiración, Harold preparó té por última vez. Se sentaron en posiciones familiares, tocándose las manos por encima de la mesa, comprendiendo que este ritual se había convertido en algo así como una ceremonia de matrimonio para su especie, un momento de presencia deliberada y conexión antes de avanzar hacia la incertidumbre. He estado analizando nuestra relación, dijo Bra, y Harold no pudo evitar sonreír ante la forma tan extraña en que ella inició una conversación íntima. Y he llegado a la conclusión de que los humanos son extraordinarios no porque sean lógicos, sino porque funcionan a pesar de ser ilógicos. Se comprometen con resultados que no pueden garantizar, confían en seres que no pueden predecir y construyen significado en un universo que no ofrece ninguno. Según cualquier criterio racional, su especie debería haberse autodestruido hace generaciones. En cambio, dijo Harold, seguimos encontrando razones para no hacerlo. Exactamente, asintió Wandra. Por eso estoy aterrorizada y también completamente comprometida con lo que venga después. Me has enseñado que las cacerías más peligrosas son las que no tienen resultados garantizados, y esas también son, de alguna manera, las que más vale la pena perseguir. Terminaron su té mientras la estación comenzaba su ciclo de vigilia, sabiendo que en cuestión de horas abordarían un transporte hacia Kepler 452b, comenzando la siguiente fase de su existencia sin precedentes. Todo era incierto. Su relación sería examinada desde perspectivas tanto humanas como extraterrestres. La estructura de gobierno del acuerdo se enfrentaría a desafíos constantes que requerían ajustes continuos. La especie de Harold aún estaba aprendiendo a funcionar como una potencia galáctica, y Wandra aún estaba aprendiendo a existir fuera de la única identidad que había conocido. Pero esa incertidumbre se había convertido en la base de su compromiso, no a pesar de su falta de garantía, sino precisamente por ella. Se elegían mutuamente y su trabajo compartido sin ninguna garantía de que la elección resultara en éxito. Al salir de la cámara de té por última vez antes de su traslado, Harold tomó la mano de Wandra, y ella aferró la suya con la fuerza controlada de una cazadora que había aprendido a sostener algo preciado sin destruirlo. Recorrieron los pasillos de la estación hacia sus aposentos para completar los preparativos finales, pensando ya en lo que vendría después. Un nuevo mundo, nuevos desafíos, la continuación de algo que había comenzado cuando todos los demás huyeron y un humano ofrecióte a una cazadora legendaria. Lo impensable se había vuelto posible, no por la fuerza ni la superioridad, sino por la vulnerabilidad y la conexión genuina. Y mientras se preparaban para llevar ese logro a la siguiente etapa de su existencia juntos, Harold comprendió que esto era lo que la humanidad aportaba a la cooperación galáctica. No la certeza de la victoria, sino la voluntad de buscar un propósito a pesar de que toda probabilidad sugiriera un fracaso. Se dio cuenta, justo lo suficiente. Y eso nos lleva al final de la historia de hoy. Gracias por tomarse el tiempo de escuchar. De verdad lo aprecio. Este canal se centra en ciencia ficción original centrada en el ser humano y cada historia se presenta como parte de una colección más amplia. Si desean continuar, hay otra historia de este canal en pantalla que encaja perfectamente con esta. Siéntanse libres de leerla a continuación y nos vemos.